Hola, comenzamos aquí el primer vídeo dedicado a las revoluciones liberales, al concepto de revolución liberal, y en este caso, en concreto, en este primer vídeo, pues vais a ver que nos vamos a centrar durante unos minutos en la Revolución Americana. Así que vamos allá, vamos a ver qué significa eso del concepto de revolución y sobre todo el concepto de revolución liberal en esta especie de periódico que va a ir pasando páginas en los siguientes minutos como el hilo a través del cual pues vamos a comenzar a explicar este concepto. Bueno, pues aquí lo tenéis. Si definimos una revolución como un cambio brusco y violento que sustituye un modelo político, que persigue un cambio económico y social, diríamos que esa es la mejor definición de lo que significa el concepto de revolución. Una definición a la cual hay que añadir un adjetivo que, como tenéis aquí en la parte de la derecha, sería el de la revolución liberal. Si hablamos de revolución liberal, lo que se persigue es los fundamentos de esa revolución, lo que persigue conseguir esa revolución es imponer el liberalismo político, transformar la sociedad de clases o transformar la antigua sociedad, el antiguo régimen de privilegios a una sociedad de clases y por supuesto una transformación de carácter económico que será a través del capitalismo. En definitiva, las revoluciones liberales lo que pretenden es acabar con el antiguo régimen y todos sus elementos, en este caso el feudalismo siendo sustituido por el capitalismo, el modelo político de la monarquía absoluta por una constitucional dentro de lo que es el liberalismo político y por supuesto una nueva sociedad de clases en la que los grandes protagonistas van a ser la burguesía. Por eso aquí añadimos la definición de revolución liberal burguesa, porque es realmente la burguesía el gran protagonista, un grupo social que va a alcanzar el poder y lo va a alcanzar no porque sea el grupo mayoritario, sino porque el grupo que conseguirá los apoyos más importantes para conseguir ese cambio. Y aquí es donde aquí os señalo un aspecto importante que ya vimos en vídeos anteriores, el carácter universal de los principios del liberalismo, que será perfectamente utilizado por la burguesía para conseguir ese objetivo. Debemos hablar de revoluciones liberales en plural porque realmente es un proceso que comienza, como vamos a ver, la Revolución Americana. Eso sí, no tenemos en cuenta la Revolución Inglesa del siglo XVII, que en el fondo coinciden desde el punto de vista ideológico con los mismos valores. Y por supuesto tenemos que hablar de revoluciones en plural porque se trata de un proceso que en Europa desde luego tendrá una gran trascendencia con la Revolución Francesa, pero que a lo largo del siglo XIX se verá en otros momentos revolucionarios. Se trata por lo tanto de un proceso de enfrentamiento entre los que quieren mantener el antiguo régimen, que por supuesto se van a resistir a perder ese poder, y los que quieren sustituirlo por algo nuevo. Así que es el concepto de revolución liberal que, como aquí podemos añadir, también se puede hablar de revoluciones atlánticas que comienzan con la Revolución Americana, continúa con la Revolución Francesa, el periodo de la Restauración como un periodo de impasse, un periodo en el que las fuerzas del antiguo régimen consiguen controlar nuevamente la situación, una situación que durará escasamente 15 años porque a partir de 1830 comenzamos a hablar de la finalización del proceso de la Revolución Liberal, que ya en este sentido no solamente va a ser Francia protagonista, sino que también otros países europeos. Así que vamos allá y vamos especialmente a ver el primer ejemplo, la primera situación revolucionaria que desde luego es la Revolución Americana o el proceso de independencia de las colonias americanas de Gran Bretaña. Como siempre suele ocurrir en esto que hablamos de antecedentes de este proceso, la situación económica tiene mucho que ver y especialmente con la política fiscal que los británicos imponían sobre las colonias. Los monarcas ingleses del siglo XVIII entendían que las colonias debían estar al servicio de los intereses de la monarquía y por lo tanto cada vez que el rey necesitaba sufragar determinados gastos, se imponían nuevos impuestos, nuevos tributos. Esos tributos normalmente vienen por el exceso de gasto, especialmente militar. Y en este caso, la guerra franco-británica de los 7 años, que por cierto también estuvo involucrada España, pues supuso un enorme gasto. A partir de esos momentos, los colonos rechazan ese tipo de medidas impositivas, sobre todo porque se hacen sin contar con los intereses de las colonias, y el ejemplo de el punto de arranque de la sublevación contra el dominio británico sería el famoso motín del té de diciembre de 1773, el Boston Tea Party. A partir de estos momentos, los líderes colonos norteamericanos aplicaban, tal como aquí os señalo, pues el famoso derecho de rebelión de John Locke, que ya lo vimos en su momento. Si se considera el gobierno tiránico e injusto y que va contra los intereses del pueblo, este puede rebelarse contra dicha tiranía.
Así que la Revolución Americana comienza aplicando casi a pie juntillas el modelo ideológico de John Locke, que sirvió para justificar, entre otras cosas, la Revolución Inglesa de 1640-1688. El 4 de julio de 1776 se convierte en el punto de arranque definitivo de este proceso emancipador, con la famosa Declaración de Independencia, que si echamos un vistazo a los derechos que aquí aparecen recogidos, pues bueno, recoge al pie de la letra los principios políticos del liberalismo, especialmente los que hace alusión a los derechos, tal como ya los planteó en su momento Locke, o también como durante el siglo XVIII los ilustrados como Rousseau y algunos más hablaban precisamente de esos derechos que tenemos aquí, derechos naturales, los derechos que igualan a todos los hombres, la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, etcétera, 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 la elección de los gobiernos, por lo tanto el sufragio, etcétera. El siguiente paso es la propia guerra de independencia, una guerra de independencia que se divide fundamentalmente en dos fases. Entre 1775-77 la victoria de los colonos de Saratoga, posteriormente hasta el 82 con la victoria definitivamente de Georgetown, la otra gran batalla de este proceso de independencia, gracias al fundamentalmente al apoyo exterior, al conocimiento del terreno, al apoyo popular a la causa de la emancipación, se consiguió finalmente que los británicos firmasen la paz de Versalles en 1783. La parte de la izquierda tenéis en el proceso un poco más ampliado de algunos datos sobre esta guerra de independencia, el hecho de que, como siempre suele ocurrir aquí, el ejército colonial lo tiene más fácil siempre y cuando se da una serie de circunstancias: el conocimiento del terreno, el apoyo popular, como aquí yo señalo, el hecho de que George Washington, que se va a convertir en el gran líder de la independencia norteamericana, sea desde luego un estratega importante, y especialmente, y no hay que olvidarlo, el contexto internacional. La independencia americana se convierte en una pieza más de esto que llamamos el tablero de ajedrez de la política internacional del siglo XVIII. Una política triangular en el que franceses, británicos y españoles, precisamente, van a jugar sus cartas siempre que puedan, diríamos que fastidiar al enemigo, uniéndose contra ese enemigo, contra ese rival. De ahí no es de extrañar lo que veis aquí abajo, que a partir de 1778 las potencias absolutistas, y esto llama mucho la atención, Francia y España, apoyasen a los colonos norteamericanos a favor de un proceso político de ideología fundamentalmente liberal. Y esto es una contradicción aparente, pero que no nos tiene que extrañar dentro de lo que es, como os digo, el funcionamiento de la política exterior en el siglo XVIII, que para cualquier duda y comentario pues lo añadiremos luego. Seguimos, por lo tanto, y terminamos con la Constitución americana. Diríamos que es, junto con la Declaración de Independencia, el documento más importante de la Revolución norteamericana, básicamente porque es la Constitución que ha perdurado hasta hoy en día. Fue redactada, como ahora vais a poder comprobar, por Alexander Hamilton en su mayoría, pero realmente llama la atención de que es el único texto constitucional, uno de los pocos textos constitucionales que ha perdurado prácticamente hasta hoy en día. Solamente se ha visto modificado en algunas enmiendas, que es lo que ha hecho que prácticamente esta Constitución los norteamericanos no hayan tenido que redactar nuevas constituciones, sino que mantienen esta original. Evidentemente recoge todos los principios del liberalismo político, establece los derechos fundamentales, la división de poderes, establece también el modelo de organización política, especialmente en la manera en la que se organiza el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo en las dos cámaras, el Senado, representado por dos senadores por cada estado, y la Cámara de Representantes, que algo así sería la versión norteamericana de nuestro Congreso de Diputados, por hacer algún tipo de paralelismo, con amplias atribuciones en impuestos, presupuestos, leyes. El poder ejecutivo recae en el presidente de los Estados Unidos, elegido cada 4 años, por lo tanto es una república presidencialista. El presidente norteamericano tiene grandes competencias. Y por último, el poder judicial, de lo que yo aquí quisiera señalaros la circunstancia de que los miembros del Tribunal Supremo son elegidos por el presidente y además tienen carácter vitalicio, o lo que es lo mismo, hasta que no mueran no pueden ser sustituidos por otros. Este hecho parece ser que tiene mucho que ver con la idea de mantener un poder judicial absolutamente alejado del poder ejecutivo. Por una sencilla razón, porque aunque alguno pueda pensar que sus miembros son elegidos por el presidente y ahí es donde hay una interferencia entre el poder ejecutivo y el judicial,
La verdad es que, al ser de carácter vitalicio y el hecho de que el presidente es elegido, dichos miembros del Poder Judicial del Tribunal Supremo se va a mantener independientemente del que esté gobernando. Y esto es, en principio, para el modelo político norteamericano, tal como se diseñó en estos momentos iniciales, pues una garantía de separación de poderes, que es uno de los principios fundamentales del liberalismo y de la Constitución norteamericana. Por lo tanto, lo dejamos aquí. Breve vídeo, hay más cosas que habrá que investigar, detalles que habrá que profundizar, y esto lo veremos más adelante. Entre otras cosas, lo que nos interesa comprobar es que a partir de estos momentos la revolución liberal dará el salto, pasará del caso americano, del continente americano, cruzará el charco, cruzará el Atlántico y llegará a Europa. Y eso será la historia que vendrá a continuación.